Aquel amanecer era gélido y los primeros rayos del sol apenas atravesaban la espesa niebla. A lo lejos podía observarse montañas rocosas y la nada misma, aunque engañosas, pues escondidos en ella, se encontraba todo un pelotón de rebeldes talibanes listos para atacar. No obstante, sobre este lado de la trinchera, impaciente se hallaba el teniente Jordan Flipciutsky, jefe principal de los SEALs estadounidenses, quien estratégicamente ideaba los detalles para el último golpe contra el ejército islámico. Flipciutsky lideraba hace meses la crucial misión en territorio asiático. Su propósito era erradicar finalmente el terrorismo en Medio Oriente, una cruenta guerra que inició hace casi 30 años, cuando el World Trade Center y sus torres gemelas fueron borradas de Nueva York. Los últimos años habían sido fructuosos para el ejército pacifista. El grupo terrorista al-Bastir finalmente pudo ser exterminado de Afganistán, mientras que la Red Aba comenzó a ser considerada en la actualidad como una amenaza menor. Sus referentes habían sido localizados y eliminados prácticamente en su totalidad. Pero un dato recogido por la Agencia de Inteligencia norteamericana había detectado otro satélite terrorista, el cual provenía del distrito de Kasir, en la provincia de Pavlodar, Kazajstán. Esto llamó bastante la atención de la agencia, pues si bien aquella nación estaba geográficamente ubicada en una zona crítica, no pertenecía al grupo de países catalogados peligrosos. Al contrario, su gobierno integraba la orden mundial pacifista. Era más que obvio que algún grupo rebelde había sobrevivido, y estaba asentando sus bases en el país de Asia Central. La célula había sido descubierta por una leve señal de un número telefónico encriptado, pero por más que sus dígitos no podían descifrarse, el grupo de inteligencia logró detectarlo a través de un programa ultra secreto llamado Proyecto Focus. La CIA confiaba que la señal los iba a dirigir directamente hacia el responsable de las últimas muertes en Bagdad, por ende había mucha ansiedad por atraparlos. Entonces, de esta manera se derivó la tarea de rastreo al batallón élite de los SEALs de la Marina, liderados por el teniente Jordan Flipciutsky. La noche anterior al ataque, Jordan reunió a sus hombres para idear la última misión a su cargo, la conquista de Cobra. Luego de varios movimientos tácticos y de investigación militar, los marines no solo lograron detectar con exactitud la ubicación del sitio, sino que descubrieron que el líder islámico era Hassan el-Zarrayat, un temerario guerrillero kurdo, el más grande contrabandista de armas de todo Medio Oriente, el cual por la agencia se creía abatido en una redada meses atrás en la ciudad afgana de Kabul, algo que por lo visto jamás sucedió. Una vez que estaba totalmente estudiada la zona de confrontación, las fuerzas de élite rodearon completamente a los islámicos, tanto a nivel táctico como armamentista, por ende no podían fallar de ninguna manera. El teniente sabía que aquella mañana darían el golpe divino, el disparo final contra el terrorismo global. Antes que el sol alumbrara por completo, la milicia norteamericana atacó con todo su poder de artillería desde todos los flancos. La resistencia rebelde estaba siendo presa fácil y acribillada por el ejército pacifista. Este denominado Grupo de Salvación creaba sus propias reglas, las cuales constantemente denigraba a la mujer, asesinando niños y a cualquier persona que no pertenezca a su etnia. En fin, Flipciutsky era consciente que al menos lograba justicia con sus muertes. Luego de algunas horas de batalla los marines completaron su misión. No solamente habían destruido el último asentamiento talibán, sino que lograron capturar con vida a su líder y algunos de sus hombres. Los prisioneros fueron trasladados a la ciudad de Astana, donde serían interrogados por la dependencia internacional de la CIA y allí finalmente deportados a Estados Unidos, donde los enjuiciarían por terrorismo y crímenes de guerra. Una vez esposados son transportados hacia los camiones del convoy norteamericano, pero unos segundos antes de subirlos, los prisioneros comenzaron a convulsionar y retorcerse en el suelo. Los militares automáticamente se colocaron sus máscaras de gas, con el temor de que algún presidiario rebelde haya lanzado de alguna un ataque bacteriológico, pero no fue así. Los talibanes empezaron a gemir, gritando desesperadamente mientras algo se corrompía dentro de ellos. Su carne se desgarraba internamente desde las entrañas hasta su piel desangrándose lentamente. Uno por uno, incluyendo a Hassan el-Zarrayat, fueron muriendo despedazados de tal forma. Los norteamericanos, consternados y sin comprender los hechos presenciados, empezaron a sentir cosquilleos en sus pechos, piernas,
brazos y todo el cuerpo, mientras un terrible ardor comenzó a incendiarse dentro de ellos. Flipsziutsky, quien también padecía el mortal ataque, estaba siendo testigo de la muerte de todo su batallón, hasta que de repente, con su último aliento logró divisar en la lejanía a un oscuro ser de ojos chispeantes, disiparse como un espectro entre los árboles y las montañas. Finalmente los cuerpos fueron hallados por agentes de la CIA. Nadie comprendía cómo un pelotón de élite y prisioneros afganos terminaron siendo asesinados por un armamento letal y sin precedentes. Aquel día fue todo tristeza para el ejército pacifista. Transcurrieron 7 años de aquel extraño episodio. El Pentágono terminó cerrando el caso como muertes dudosas por armamento bacteriológico, culpando al grupo terrorista islámico como principal causante de los homicidios. Era obvio que en su momento la masacre fue hábilmente encubierta por la agencia CIA, aunque dejaba un margen para la duda si el Pentágono realmente investigó los casos o no. Era claro que todo se resolvió muy rápido y allí es donde nacen las dudas existenciales del hecho. A pesar de tantas especulaciones, este caso, de igual manera marcaría el final de la guerra con el terrorismo. El talibán había caído y los marines fallecidos fueron condecorados y recordados como héroes para el pueblo estadounidense. No obstante, los años continuaron pasando y a su paso, el mundo había cambiado. Al no existir más el terrorismo bélico, la mayoría de los países, que en un pasado no muy lejano eran considerados de alerta roja, no formaban más parte de ellos. Es más, hoy estas naciones reutilizaban al máximo sus recursos para ser ejes mundiales de turismo en la región. Parecía un mal chiste ver a estas naciones de esa manera, cuando tiempo atrás estaban en continuos conflictos con el mundo y la sociedad. Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Peter Flipsziutsky se encontraba recostado sobre un sofá observando detenidamente una vieja fotografía. Su mirada denotaba un cierto grado de tristeza y hacia aquella imagen. En ella se lo podía ver junto a otro muchacho de contextura robusta, con una gran sonrisa que dejaba a la vista un sobrado despilfarro de felicidad. Ese joven era Jordan, su hermano mayor. Sentía mucho dolor al no poder verlo, abrazarlo. El simple hecho de no sentirlo más era una horrible tortura. La realidad es que los últimos 7 años habían sido muy duros para él. Cada día era una espina más en su corazón y al igual que su madre, les parecía haberlo perdido ayer. Es que el dolor era tan insostenible que no tenían más fuerzas para continuar, no lo podían aceptar. Nora, su madre, era una mujer muy trabajadora, feliz y activa, jamás se quedaba quieta. Ella siempre tenía algo para hacer, vivía con una enorme sonrisa en su rostro, la cual siempre llevaba consigo a todos lados, una gran mujer que jamás bajaba los brazos. Luego de la muerte de Jordan su vida se derrumbó. A los pocos meses de aquel fatídico día, Stuart, su marido, quien se encontraba reparando la cortadora de césped, sintió un profundo dolor en su pecho y terminó cayendo desvanecido en el garaje. El hombre fue llevado de urgencia al hospital, pero a las pocas horas falleció de un infarto, otro durísimo golpe que enlutaba la vida de Nora y Peter. La mujer cada día moría un poco más. La resplandeciente señora que alguna vez brillaba al sonreír, había quedado en el pasado. Hoy su sonrisa era una sola mueca de tristeza y dolor. Peter por su parte siempre veía a su padre y hermano como ejemplos a seguir. El gran apego que tenía hacia Jordan muchas veces lo hacía pensar en querer alistarse al ejército y así seguir sus pasos. Su dedicación, vocación y temple eran los valores que más admiraba de él. Ese sueño que tanto anhelaba se vio trunco el día que Jordan falleció. Peter no quiso saber más nada que tenga que ver con la milicia. Él sentía que ellos le quitaron a su hermano. ¿De qué le servía tener una placa de honor si no podría abrazarlo más? Entre tanto dolor que ellos compartían, surgió otro mal que por demás los preocupaba: la economía. Apenas podían mantenerse, la casa tenía 3 hipotecas y se encontraba embargada a punto de ser rematada. Estaban quebrados. El joven se ganaba la vida en un lavadero de vehículos, donde la paga no era muy buena y su sueldo apenas alcanzaba para cubrir mínimos gastos, mientras que Nora cobraba una mísera pensión por la muerte de su marido. El detonante de esta malaria fue que el gobierno había destinado todo el dinero del seguro de vida de Jordan a la esposa del teniente, quien luego del trágico episodio, se mudó hacia algún lugar de Sudamérica, siendo su paradero desconocido.
Los días eran duros, en varias ocasiones Peter pensaba en autoeliminarse y así tratar de acabar con su dolor, pero tomar esa drástica decisión sería egoísta. No podría dejar morir a su madre y él sabía que Nora no soportaría otro golpe más. No obstante, una tarde lluviosa, Peter y Nora estaban mirando televisión mientras bebían café. El día estaba muy frío y la lluvia no cesaba de caer. De pronto, el resonar del timbre los alertó. Les resultó extraño que alguien haya llegado a visitarlos con tamaño temporal. Peter abrió la puerta y se encontró con un misterioso hombre. Era alto, delgado y traía puesto un sobretodo negro que le llegaba hasta los pies. De su mano colgaba un portafolio que hacía juego con todo su aspecto. Parecía un típico vendedor de seguros. El extraño se presentó con educación y antes de que Peter diga una sola palabra, le entrega una tarjeta de presentación. Allí se podía leer su nombre, Nick Lucena, un empresario y productor de cine. Principalmente se dedicaba a producir programas de televisión y streaming relacionados a reality show. A pesar de tanta presentación, no comprendía por qué este sujeto estaba parado en la puerta de su casa. No entendía tan rara visita, aunque su finalidad era muy simple. Estaba trabajando en un documental sobre la fallida misión del teniente Flipsiuski y su pelotón. Al oír el motivo, Nora rompió en llanto. Peter, al presenciar la espantosa situación, le expresa con desagrado que no le interesa para nada participar de ese programa. Luego, indignado, le recriminó que tenga un poco de respeto hacia ellos y todos los familiares de los caídos. El hombre, un poco soberbio tal vez, sonrió por lo bajo para luego levantar su mirada y dirigirse directamente a Peter. Mencionó que sabía perfectamente su mal pasar económico, que la pérdida de su casa estaba al caer y que además no solo les ofrecería cancelar sus deudas, sino también abonarles $600.000, más regalías del documental, siempre y cuando ellos firmen su contrato de participación en el film. A pesar que la propuesta era tentadora, Peter se volvió a negar y encarecidamente le solicitó a Lucena que se retirara de su vivienda. El hombre no se resistió y accedió en irse. Esa noche, el muchacho no pegó un solo ojo. La extraña visita que recibió lo desveló a tal punto de mezclar su dolor con las necesidades que sufría su madre. Por un lado pensaba que con tanto dinero salvaría su casa, pero a la vez sabía que para obtenerlo debía cargar con el dolor de recordar a su hermano. Estar presente donde Jordan perdió su vida era una situación morbosa que él no quería pasar. Al día siguiente, Peter despertó pasado el mediodía. El clima aún continuaba lluvioso, era sábado, una jornada no laboral y por esa razón no se preocupó demasiado por levantarse. Lo que sí llamó su atención fue no encontrar a su madre despierta y aún más enrarecido no ver el almuerzo en la mesa. Preocupado se apresuró en llegar a su habitación y allí se encontró con la cama matrimonial vacía, pero en un costado vio el cuerpo desvanecido de la mujer sobre el tapiz del alfombrado. Desesperado se lanzó sobre ella tomando su pulso, mientras con una asustadiza voz realizaba inútiles intentos de querer despertarla. Entre sus nervios logró corroborar que aún respiraba. La tomó en andas y la cargó en el viejo automóvil de su padre para dirigirse a toda marcha hacia el hospital. Allí es atendida de urgencia. Los médicos lograron estabilizar su estado, pero le informaron al joven que ella había sufrido un colapso nervioso muy fuerte, el cual afectó directamente a su órgano más vital, su corazón. Esto generó punzadas debido al escaso bombeo de sangre, provocando un derrame interno por la lentitud de las pulsaciones, produciendo finalmente un infarto. La sufrida mujer necesitaba de manera urgente una intervención quirúrgica en su corazón para instalarle un aparato electrónico microscópico. Esto regularía las pulsaciones y evitaría futuros infartos, de lo contrario no resistiría a otro ataque más, teniendo altas posibilidades de morir. El único dilema era que dicho aparato costaba alrededor de $250.000, una cifra imposible para ellos. Peter, al oír todo esto, se retiró por unos minutos al hall del establecimiento, caminó en círculos mientras fumaba un cigarrillo, algo que solo hacía cuando estaba nervioso. Agarró su móvil y marcó el número de una tarjeta, era la de Nick Lucena. Luego de un par de tonos de llamada, el hombre en cuestión atendió. Peter le explicó todo lo sucedido y le propuso aceptar realizar el viaje a Kazajistán, pero con la condición de un adelanto de $250.000 para así poder abonar la operación de su madre.
Nick accedió al petitorio del joven sin dudarlo. Ese mismo día el monto había sido transferido a una cuenta bancaria. Al día siguiente, Nora fue intervenida por el Dr. Alfred Storme con gran éxito. A las semanas, 3 para ser exactos, Peter, Nick, el equipo de producción y los demás participantes del documental, emprendieron destino al país asiático. El viaje fue largo y agotador. Lo más molesto sin lugar de dudas fue el radical cambio en la franja horaria. Alrededor de las 7 de la mañana arribaron a la ciudad de Astana, capital del país kazajo. Al llegar al hotel en el cual se hospedaría toda la delegación, inmediatamente son apresurados por el personal del programa quienes los trasladaron al pueblo de Kasir, donde se filmará el documental y sitio exacto de la tragedia. Mientras viajaban en 2 modernas camionetas, Peter sentía constantes hormigueos en su estómago, una comezón en sus extremidades que realmente lograba ponerlo nervioso. Todo allí le traía sus peores recuerdos y además era inexplicable la atmósfera negativa que envolvía el lugar. Ese primer día fue agotador, entre las primeras tomas de filmación y las fotografías de promoción. La jornada se hizo interminable. Al regresar al hotel, Peter tomó unas pastillas antes de acostarse para dormir bien y no sufrir de insomnio. Fue así que esa noche el joven logró relajarse y al fin descansar, pero a la madrugada se despertó sobresaltado producto de una pesadilla horrible que estaba sufriendo. Soñaba con su hermano Jordan, quien estaba siendo arrastrado hacia la oscuridad misma y detrás de él podía verse una sombría silueta de la cual sobresalían unos ojos rojos y llameantes. Él se veía desesperado gritando que se fuera de aquel lugar, mientras desaparecía completamente en la oscuridad de las sombras. Peter, temblando por los escalofríos, logró levantarse y caminar hacia el baño. Se empapó un poco la cara y luego de unos minutos regresó para tratar de conciliar el sueño de nuevo, algo que jamás hizo. Esa mañana muy temprano todos los participantes fueron despertados por el equipo de producción. Desayunaron y continuaron con las grabaciones. Aquella jornada grabaron la sinopsis y la relación que tenían con sus fallecidos familiares, algo que por obviedad les producía desagrado a los participantes. Luego de las grabaciones, a media tarde regresaron al hotel. Allí Peter se distiende un poco y conoce algo más al grupo. Esa misma noche mientras cenaban en el comedor de la hostería, los productores habían editado algunas imágenes y querían compartirlas con ellos. Fue así que fueron viendo uno por uno los prólogos de los chicos. Todo venía de maravilla hasta que llegó el turno de Peter. Todos allí notaron una extraña sombra oscura y 2 puntos rojos sobre su espalda. Esto paralizó al joven, quien no lograba comprender qué era lo que se divisaba en la pantalla. Pero además esa imagen le recordaba demasiado a su pesadilla sufrida la noche anterior. Inmediatamente Nick y los productores trataron de calmar a los protagonistas explicándoles que era un error de desenfoque del lente, algo que sucedía a menudo. Según ellos no había nada de qué preocuparse. Aunque esa respuesta para nada tranquilizó al perturbado joven. Los días restantes para el muchacho transcurrieron de la misma forma, jornadas extensas de trabajo y pésimas noches de pesadillas, para colmo todas con el mismo patrón, Jordan siendo arrastrado por esa extraña sombra de ojos rojos hacia el confín de la oscuridad. No obstante, para su suerte el último día de filmación había concluido. A las 11 horas de la mañana volverían hacia Estados Unidos. Eso, entre tanto dolor, hacía feliz al muchacho. Él no veía las horas de regresar con su madre y salir de ese traumatizante lugar. Luego de que la alarma de su celular lo despertara, el joven, un poco estresado a estas alturas, intentó reconstruir su repetitivo sueño, pero algo raro había en él. Si bien era lo mismo, algo distinto sucedía esta vez, pues en la pesadilla, su fallecido hermano gritaba continuamente kazajo, mientras señalaba con su mano un añejo y particular árbol grisáceo y deshojado que reposaba en un bosque lindero a una montaña. Realmente era un sueño muy extraño. Luego de desayunar, todo el equipo salió hacia el exterior del hotel para encaminar el regreso a casa. Aquel amanecer era gélido y los primeros rayos del sol apenas atravesaban la espesa niebla. Cuando de repente, antes de subir a las camionetas, algo extraño comenzó a suceder allí, excepto a Peter. Una serie de convulsiones muy grotescas empezaron a sufrir los familiares de los caídos, se retorcían de dolor, un sufrimiento inexplicable que provocaba que se desangren desde sus entrañas hasta morir.
Peter se encontraba totalmente inmovilizado. Él observaba cómo ese fenómeno terrorífico estaba matando a todos allí. No entendía nada y más aún cuando divisó sobre los árboles a esos chispeantes ojos rojos que tanto lo habían atemorizado. Un estado de adrenalina y de shock invadió su cuerpo. Sin pensarlo comenzó a seguir a la tenebrosa sombra, la cual se adentraba en el espeso bosque. Cada paso dado oscurecía más y más el ambiente, tanto como la noche. Al llegar a un claro, el joven observó un añoso y deshojado árbol grisáceo, el mismo que había soñado en su última noche. Se acercó con sigilo y mucho temor, pero con la suficiente valentía para hacerlo. Al estar a unos escasos metros, algo susurró sobre su espalda. Al girar se encontró de frente cara a cara con esos tenebrosos ojos rojos. Estaba tan cerca que la silueta comenzó a resultar familiar. Su vestimenta era un atuendo militar. Con temor Peter cerró sus ojos y extendió su mano hacia el ente mientras hacía fuerza para no abrirlos. De pronto percibió algo inexplicable, una sensación de paz dentro de tanto infierno. Al abrirlos observó con asombro que ese espectro que vagaba por el bosque era el espíritu de su hermano. Llorando lo abrazó con desconsuelo implorando que le explique lo que estaba sucediendo. El espíritu le narró que el fatídico día de su muerte, un conjuro fue lanzado por un poderoso ente demoníaco llamado Sahra, más conocido como Kazajo, quien cientos de años en el pasado fue un sádico asesino serial de mujeres y niños. El maleante fue capturado por el rey Al-Yabe y condenado a morir enterrado vivo en las arenas del desierto, a la vista de todo el reino. Cuenta la leyenda que la noche anterior a su muerte, el asesino realizó un pacto con el diablo, una deuda que hasta hace 7 años atrás seguía pagando al apropiarse de cada alma que ponía un solo pie en aquel desierto en que murió. Sus ojos eran rojos por la sangre que por siglos y siglos ha consumido y el brillo de ellos es por el fuego infernal que habita en él. Peter consternado le preguntó por qué ahora ocupa el lugar de Sahra. Lo que recibió como respuesta lo dejó muy perturbado. Jordan, o lo que quedaba de él, le aseguró que el pacto entre el diablo y Kazajo no era eterno. Solo duraría 500 primaveras y este año el contrato llegaría a su fin. Hace exactamente 7 años que Kazajo no se alimentaba de almas. Su última víctima había sido justamente Jordan. La profecía señalaba que al cumplirse el pacto, la última alma torturada y asesinada tomaría su lugar. Entonces el espíritu de Jordan heredaría ese diabólico trabajo. El único cambio que ocurrió en el negociado con el diablo fue una sola pauta. Sucedió que la perturbada alma de Jordan al ver merodear a su hermano por ese territorio y temiendo saber su destino, le ofreció al mismísimo Señor Oscuro un nuevo tratado para salvar la vida de Peter. Lucifer aceptó, pero a cambio pidió que ocupara el lugar de Kazajo por toda la eternidad. Luego, Peter despertó recostado en un sofá. A su lado estaba Nora, quien lo miraba con cierto cansancio. Debido a los fuertes calmantes, estaba en el hospital hace varios días, pero mejoraba. Peter no podía creer que todo lo sucedido había sido un sueño, aunque en el fondo se encontraba aliviado que así lo fuera. Al levantarse y despertarse, notó que tenía una carta en su bolsillo. Al tomarla y leerla quedó perplejo. Era una nota escrita con sangre. La misma expresaba lo siguiente: siéntete aliviado, querido hermano, ve a casa y cuida a nuestra madre. No pienses tanto en mí, no malgastes más lágrimas en mí, comienza a vivir tu vida. No pierdas tantas oportunidades, que hoy te di la chance más grande y valiosa de tu vida, la de vivir. Recuérdame como la persona que fui, no por el sanguinario demonio que hoy me convertí. Luego de leerla, Peter dejó caer la nota hacia el piso, donde de repente comenzó a quemarse y a resumirse en cenizas, producto de un inexplicable fuego que brotó de la nada misma.